La revista Semana sigue sin mostrarle a la opinión pública dónde están las 5 maletas con los 3.000 millones de pesos colombianos que eran supuestamente de Petro y que estaban en la casa de Laura Sarabia, que la niñera se los robó y que el teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres, el suicidado, recuperó 268 millones y se los entregó a Laura Sarabia. O sea, sigue sin aparecer ni el testigo, ni las maletas, ni el dinero. Y hasta la fecha, 8 meses después, no existe un proceso judicial por este tema, ni en contra de Petro, ni en contra de Laura Sarabia, por ese tema que inventa Semana, sí por el tema del polígrafo. Pero, ¿qué podemos notar en esta noticia falsa? Primero, que hay un desespero por monetizar. Por eso hacen un video de 1 hora, lo alargan lo más que pueden, notan que les está dando muy buenos resultados porque tienen muchos conectados a la vez. El video ya tiene 1 millón de vistas, así que está muy bien monetizado solamente en YouTube, sin contar cómo lo monetizan en otras plataformas. Y está la hora que el testigo no apareció. Cuando ustedes ven los videos de la Nueva Prensa de Guillén y han aparecido testigos que dan la cara y testigos que han trabajado en la Fiscalía de Mancera y Barbosa, o por lo menos uno ha visto notas de Noticias 1 donde aparece el testigo con la cara tapada y con la voz distorsionada, por lo menos hubieran hecho eso. Y si querían inventar que Petro tenía mucho dinero injustificado, pues hubiesen inventado que tenía 500 millones, es más creíble, y en una sola maleta. Pero inventar que tenía 3.000 millones, y ven ustedes los lapsus que tienen, que a veces dicen 5.000 millones, otras veces dicen 3.000 millones, otras veces dicen 7.000 dólares, otras veces 4.000 dólares, que el teniente coronel Oscar Darío Dávila recupera 260 millones de los 3.000 millones y se los entrega a Laura Sarabia. Y se aprovechan de que recientemente el teniente coronel se había suicidado. Y luego se apoyan en la Fiscalía de Barbosa para justificar otra mentira, que por fortuna el abogado penalista Miguel Ángel del Río tenía los chats con el teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres. Semana publica esta mentira, esta manipulación que sigue siendo monetizada y sigue siendo publicada y repetida por muchas personas, y al otro día, nada más con unos chats que tuvo el abogado Miguel Ángel del Río, refuta un montón de mentiras, porque eso es como una bola de nieve. O sea, para poder construir una mentira tienen que inventar un montón de mentiras. Por ejemplo, inventaron que como el teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres recuperó 260 millones de pesos de los 3.000 millones, que con eso le pagó 100 millones de pesos al abogado penalista Miguel Ángel del Río para que lo defendiera. Y al otro día, en su cuenta de Twitter, que ya se llama X, el abogado penalista sacó los pantallazos de sus conversaciones con el teniente coronel y ahí se muestra que era falso lo de los 100 millones, que él le cobró 50 millones. Entonces ahí empiezan a caer un montón de mentiras. Por ejemplo, que la fiscalía investigó bien, otra mentira, y cuenta una versión basada en pruebas el señor Miguel Ángel del Río. Dice, lo que pasó fue lo siguiente: la fiscalía buscó unos señores de la Dijín y les dijo que investigaran a unas familias que supuestamente tenían vínculos con el clan del Golfo. Y los de la Dijín
investigaron y llegaron a la conclusión de que esas familias del Chocó no tenían vínculos con el Clan del Golfo. Y después de eso, la fiscalía durante una semana completa chuzó los teléfonos de esas familias y también aprovecharon para chuzar los teléfonos de la casa de Nariño. Y allí empezaron a sacar a la luz este tema de la niñera. Le pasan la primicia a la revista Semana hace el escándalo y después inventan un testigo falso, un testigo que nunca aparece, unas cifras que no tienen justificación, no hay fotografías, no hay facturas, no hay audio, no hay documentos, nada. Y de la nada sacan un video de 1 hora y refuerzan lo que la fiscalía les dio. Entonces el abogado penalista Miguel Ángel del Río demostró que realmente la fiscalía engañó a los agentes de la DIJÍN. Y el día que se suicidó, ese viernes 9 de junio, que se suicidó el teniente coronel, él recibió una llamada de una periodista de la W Radio que lo quería entrevistar. Y él dice que no podía hablar, o sea, que porque lo jodían. Si él tuviera la intención de suicidarse, pues hubiera hablado y después se suicidaba. Pero él dice que le da miedo hablar y luego aparece muerto con el arma de dotación de su compañero. O sea, ni siquiera se suicidó con el arma propia. Como, hey, préstame tu arma, yo me suicido. Bueno, el compañero fue a... Otra cosa muy extraña, que el compañero fue a comprar algo y dejó el arma ahí y que cuando volvió lo encontró suicidado. Qué tan raro. O sea, si un policía se va a suicidar, pues se suicida con su arma. Y si un policía se va a suicidar, por lo menos delata a los que lo tenían amenazado, pero nada. Todo parece indicar que fue un homicidio, pero fue un homicidio de la fiscalía. Pero con este video tratan de mostrar que la niñera de Laura Sarabia, la señora Mesa, se robó 3.000 millones, que el teniente coronel recuperó 268 millones y que el teniente coronel habló con el testigo de Semana, el testigo anónimo, y que él se sentía presionado y que lo mejor fue el presidente Petro el que mandó matar al señor Oscar Darío Dávila Torres. Y ahí se arma toda una versión y todo esto hace parte de la misma campaña de difamación que veíamos ahorita con el tema de alias El Sobrino. La misma campaña de difamación del supuesto pacto de la picota, que entre otras cosas fue una teoría conspirativa que se inventaron para joder al hermano de Petro y a través del hermano de Petro joder a Petro. El verdadero pacto de la picota fue el de Diego Cadena con alias Víctor, que Diego Cadena le ofreció 200 millones, armas y un celular a un ex paramilitar que estaba en la cárcel de la picota para que declarara en contra de Cepeda y a favor de Uribe. El mismo alias Víctor lo dijo en la audiencia de la fiscalía. Y Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, y su ex esposa, la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, grabaron. El Guacharaco grabó con un reloj y Deyanira grabó con un dispositivo que le puso la Corte Suprema de Justicia con apoyo del CTI y de la Fiscalía, un dispositivo con el que grabaron a Diego Cadena. Diego Cadena también grabó, pero eliminó 15 minutos. Y esos 15 minutos son los que comprometen a Diego Cadena y a Uribe en ese proceso con Iván Cepeda. Por eso Iván Cepeda terminó siendo considerado víctima y Uribe victimario. Y Deyanira también fue considerada víctima de Diego Cadena y de Uribe. Por eso Uribe, más que nadie, depende de que no haya cambio de fiscalía. Porque con una fiscalía seria, Uribe hace rato estaría en la cárcel. Y eso sí fue un pacto de la picota. Comprar testimonios a alias Guacharaco,
comprar testimonios a alias Víctor. Eso sí es realmente un pacto de la picota. Lo que pasó con el hermano de Petro fue que él trabajaba con una corporación y con unos procesos de paz, y él tuvo unas entrevistas con unos reclusos, pero ni Petro lo mandó, ni él hacía parte de la campaña de Petro, ni tampoco les ofreció votos o rebaja de penas a cambio de votos, pero inventaron el pacto de la picota y ocultan el verdadero pacto de la picota. Los petrovideos, y es que con eso iban a tumbar a Petro para que Rodolfo Hernández fuera presidente. Los petrovideos que lo sacaron en el momento más oportuno. En los petrovideos solamente quedó mal la congresista del pacto histórico Isabel Zuleta López, que es hermana mía, comparte mis apellidos. Isabel Zuleta López, que dijo que vamos a quemar a Fajardo. De resto no hay nada comprometedor en los petrovideos, que fue un espionaje que hizo el gobierno de Duque a la campaña de Petro. Entonces, si usted junta el inventado pacto de la picota, los petrovideos, el montaje con el narcotraficante alias El Sobrino, el testigo anónimo inventado de Revista Semana, con los 3.000 millones y las 5 maletas, o sea, todo eso hace parte de una campaña sistemática de desprestigio contra el gobierno de Petro, con el propósito de darle un golpe blando, darle un golpe institucional, como el que le dieron a Castillo en Perú. El mismo Marulanda, el militar retirado, lo dijo en la W Radio: vamos a hacerle a Petro lo mismo que le hicieron a Castillo en Perú, vamos a derrocarlo. Y por eso digo yo que estas noticias falsas son muy peligrosas, porque hacen parte de un plan, de un complot. Esto no es casualidad, esto es supuestamente pensado. Pero por lo menos Caracol, en la noticia falsa de alias El Sobrino, no dio tanta vuelta. Dijo algunas cositas verdaderas de él y remató encochinando la campaña de Petro en pocos segundos. Falacia de vaguedad. Pero esta gente habla carreta a una hora, y esta es la hora que no hay la más mínima prueba de esto. Nadie está hablando de esto. No existe la más mínima denuncia de esto en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esto es la peor forma de mentir, porque es como creer tonta a la gente, es subestimar la inteligencia de la gente. Y lo peor de todo es que la gente cae en estas noticias falsas. ¿Qué podemos concluir para que terminemos esta primera parte? Que definitivamente es preciso estudiar pensamiento crítico, pero sobre todo tener sentido común, porque uno tiene que ser muy ingenuo para creer estas noticias falsas, muy fanático. Y la última conclusión: nuestro trabajo como potenciadores del pensamiento crítico es escudriñar todas las fuentes, comparar testimonios, y a partir de allí puede que no encontremos la verdad, pero vamos a estar más cerca de la verdad y vamos a poder construir lo que podemos llamar una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental.